Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estamos de regreso con un vídeo que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta, y es que hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y por ende a todos sus fanáticos alrededor del globo. Prepárense porque vamos a hablar de un giro inesperado en la vida de dos de las estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, leyeron bien el título, y hoy vamos a desgranar todos los detalles de esta sorpresiva noticia que involucra una operación de Kerem y la presencia de Hande en el hospital. La expectación está al máximo y como siempre, aquí traemos la información más completa y analizada para ustedes. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero hacerles una pequeña invitación. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente de Turquía, o si simplemente disfrutan de buen contenido de entretenimiento, este es su lugar. Les animo de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor. Queremos construir una comunidad donde la pasión por el entretenimiento turco nos una. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia de que Kerem Bürsin ha tenido que someterse a una operación ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Ustedes saben que Kerem es una figura pública muy activa, siempre con proyectos, siempre en movimiento, y verlo en una situación así, aunque sea por un procedimiento médico necesario, genera preocupación. Su energía contagiosa y su dedicación a su carrera son admiradas por millones, y cualquier indicio de que algo no va bien siempre capta la atención. Pero lo que ha intensificado aún más el interés y, seamos honestos, la especulación, es la presencia de Hande Erçel en el hospital. La relación entre Kerem y Hande, aunque han sido muy privados al respecto últimamente, siempre ha sido de gran interés para los medios y para los fans. Desde su inolvidable química en Senkalkapm, la pareja Kerem-Hande se convirtió en un fenómeno, y cualquier interacción entre ellos, especialmente en circunstancias delicadas, despierta una curiosidad insaciable. Se les vio juntos, lo que automáticamente levanta muchas preguntas. ¿Es solo apoyo como amigos? ¿Hay algo más? Y lo más importante, ¿cómo está Kerem? ¿Cuál fue la razón de la operación? Los primeros rumores comenzaron a circular discretamente hace unos días, como susurros en la industria. Se hablaba de un malestar, de un problema de salud que Kerem venía arrastrando, pero nada concreto, nada oficial. La información era difusa, apenas lo suficiente para sembrar la duda. Luego las imágenes empezaron a aparecer. Fotos de Hande Erçel saliendo de un hospital en Estambul, capturadas por paparazzis ávidos de primicias. Esto, por supuesto, desató una tormenta mediática. Las redes sociales, ese torbellino de información y desinformación, explotaron con teorías y especulaciones. De inmediato, la conexión Kerem-Hande se hizo inevitable. ¿Estaba Hande allí visitando a Kerem? ¿O ella misma estaba recibiendo algún tipo de atención médica? La mente colectiva de los fans se puso a trabajar a toda máquina, tejiendo narrativas y conectando puntos. Según las informaciones que hemos logrado recopilar, y que provienen de fuentes bastante cercanas a ambos artistas, la operación de Kerem Bürsin parece ser un procedimiento de carácter asterisco no grave pero sí necesario. Es importante recalcar esto para disipar parte de la alarma que pudo haber generado la noticia inicial. Se trataría de algo que requería intervención y que él, con su carácter profesional y su compromiso con sus proyectos, decidió abordar lo antes posible para poder retomar sus compromisos sin más demoras. La celeridad con la que se habría tomado esta decisión habla de su dedicación y su deseo de no afectar su agenda laboral. La naturaleza exacta de la operación aún no ha sido revelada oficialmente por su equipo, y esto, como era de esperar, ha alimentado aún más la especulación. En el universo de la fama, la ausencia de detalles oficiales a menudo deja un vacío que la imaginación se encarga de llenar. Hemos investigado a fondo los distintos rumores que han circulado. Algunos apuntan a un problema de asterisco salud relacionado con una vieja lesión deportiva. Kerem Bürsin es conocido por su estilo de vida activo, su gusto por los deportes y, en el pasado, ha tenido algunas incidencias relacionadas con ello. Las lesiones deportivas, incluso las antiguas, pueden resurgir o requerir atención para prevenir complicaciones futuras. Esta teoría cobra fuerza dado que muchos deportistas de élite o personas con carreras físicas exigentes a menudo necesitan mantenimiento para asegurar su longevidad atlética.
Si este fuera el caso, sería un procedimiento de rutina para asegurar su bienestar a largo plazo. Otros rumores, más especulativos y quizás menos fundados, hablan de algún tipo de asterisco molestia estética o un problema menor que quería corregir. Si bien es cierto que las celebridades a menudo buscan estar en su mejor forma, y que los procedimientos estéticos son cada vez más comunes y aceptados, no hay ninguna información concreta que respalde esta hipótesis. Dada la seriedad con la que Kerem aborda su carrera y su imagen pública, es más probable que cualquier procedimiento médico tenga un fin funcional o de salud. Lo cierto es que por ahora son solo rumores y debemos ser cautelosos al darles credibilidad. Lo importante y tranquilizador dentro de todo este revuelo es que, al parecer, la operación fue exitosa. Los reportes iniciales sugieren que todo salió según lo planeado, y que Kerem se está recuperando favorablemente. Ahora centrémonos en la presencia de Hande Erçel en el hospital. Las imágenes la muestran con un semblante serio, con una expresión que denota concentración y quizás preocupación. Algunos medios interpretaron que había un gesto de preocupación genuina en su rostro, una señal de que el bienestar de quien visitaba le importaba profundamente. Como mencioné, la conexión es instantánea. Si Kerem está en el hospital y Hande aparece en la misma institución, la conclusión más lógica para muchos es que estaba allí para visitarlo y brindarle su apoyo. Y la verdad, dada la historia que comparten, no sería extraño en absoluto. Recordemos que Kerem y Hande protagonizaron juntos Sen Kalkapm, una serie que los catapultó a la fama internacional, no solo en Turquía sino en mercados de todo el mundo, gracias a su carisma y a la química innegable que proyectaban en pantalla. Esta serie se convirtió en un fenómeno global, generando una base de fans masiva y devota que los sigue apasionadamente. Además, esta intensa relación profesional se trasladó a la vida real, y fueron pareja durante un tiempo. Aunque su relación amorosa haya terminado, la amistad y el respeto mutuo, según ellos mismos han declarado en ocasiones, parecen prevalecer. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, y es admirable cuando, a pesar de las separaciones sentimentales, se mantiene un vínculo de respeto y aprecio. Sería un acto de gran compañerismo y, por qué no decirlo, de amistad sincera, que Hande estuviera ahí para él en un momento de salud. El apoyo de un amigo cercano en momentos de vulnerabilidad es invaluable. Sin embargo, también hay que considerar la otra posibilidad, aunque menos comentada en los titulares y quizás menos plausible para la mayoría de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, ¿y si Hande también estaba en el hospital por un motivo propio? A veces las coincidencias existen en la vida, y aunque no sea lo más probable dada la notoriedad de Kerem en ese momento y la coincidencia de fechas, no se puede descartar por completo. Quizás ella también necesitaba una consulta, un chequeo o tenía alguna visita programada en el mismo centro médico. Pero la mayor parte de la evidencia, las imágenes y el sentimiento general de los seguidores apunta a que Hande estaba allí, apoyando a Kerem. Esta interpretación, la de un gesto de apoyo amistoso, ha sido la que ha prevalecido y ha resonado más fuerte. Esto, de alguna manera, ha devuelto un poco la atención a la relación que alguna vez compartieron, haciendo que muchos fans suspiren y revivan la nostalgia de verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño hacia ambos, de deseos de pronta recuperación para Kerem y de reconocimiento hacia Hande por su gesto. Se han reavivado conversaciones sobre su química en Sen Kalkapm, y muchos esperan, quizás en vano, un reencuentro sentimental. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Bueno, para Kerem, significa un tiempo de recuperación. Esperamos que sea breve y que pueda volver a la acción muy pronto con toda su energía habitual. Su salud es lo primero y una recuperación completa le permitirá seguir brillando en sus futuros proyectos. Para Hande, su presencia, confirmada o no oficialmente como visita a Kerem, demuestra su calidad humana y su capacidad para estar presente para las personas importantes en su vida. Ya sea como amiga, como colega o como alguien que guarda un cariño especial, su acción habla de valores importantes. Y para los medios y los fans, sigue siendo una historia jugosa que da para muchas especulaciones y análisis, manteniendo viva la llama del interés por estas dos figuras del entretenimiento turco. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información a menudo es escasa y selectiva. Los equipos de relaciones públicas de las estrellas a menudo intentan mantener ciertos aspectos de sus vidas privados, y es nuestro deber, como seguidores y creadores de contenido, informar de manera responsable basándonos en la información disponible y diferenciando los hechos de las especulaciones.
Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que Kerem Bürsin ha pasado por una operación, y que Andercel fue vista en un hospital donde, con alta probabilidad, se encontraba Kerem. La interpretación más lógica y difundida es que su presencia se debió a un acto de apoyo. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar sobre esto. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Ande estaba apoyando a Kerem? ¿Les sorprendió enterarse de la operación? ¿Cómo creen que esto podría afectar sus carreras o su relación si es que la hay? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Sean respetuosos y constructivos. Su opinión es fundamental para nosotros y enriquece el debate en nuestra comunidad. En resumen, hemos abordado la sorprendente noticia de la operación de Kerem Bürsin y la posterior aparición de Andercel en el hospital. Hemos explorado los rumores, las posibles razones y el impacto que esto ha tenido en el mundo del entretenimiento y entre los fanáticos. Hemos destacado que si bien la información exacta sobre la operación aún no es pública, la presencia de Ande parece indicar un gesto de apoyo, un acto de amistad que ha tocado a muchos. La historia de Kerem y Ande sigue evolucionando, y nosotros estaremos aquí para contárselas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y analizar juntos este acontecimiento. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden regalarnos un gran me gusta. Esto nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más y nos anima a seguir adelante con más energía. Además, si aún no lo han hecho y quieren apoyarnos aún más, compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Ayúdennos a que esta información llegue a más personas y a que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su lealtad y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo más entretenimiento. Hasta la próxima, familia. Cuídense mucho.